Bien. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos otra vez en el curso de métodos operacionales, cual estamos profundizando un poco en la parte de la geometría fractal. Había quedado una tarea que muy bien los dos subieron las tareas en, en tiempo rápido. Yo les respondí a ambos. Lo que hemos dicho es que hoy vamos a presentar ahí, tal vez, eh, creo que siempre dejo a Daniel para último. Daniel, si tú tienes ahí la presentación, pues ahí que nos presentes ese tema que te tocaba. Estoy perdiendo aquí la conexión. Vamos a ver si vuelve a recuperarse. Sí, aquí volví. Sí, no se ha Daniel, te decía si desconectado. puede. Lo que Ah, no. no escuché bien, Daniel primero fue lo que dijo. Sí, sí, Daniel puede presentarnos ahí. Ah, ¿La presentación de qué? Sí, de lo último. De lo de la. O sea, no tiene por qué ser una presentación, puede ser lo mismo que tú hiciste ahí, solamente contando un poquito cómo es esto de, de que las dimensiones de Hawthorne y fue la tarea que tú subiste. Que tú la Sí. subiste en forma de documento, pero no importa. Ahí como. O sea, no tiene por qué ser presentación normalmente, Daniel. Puede ser ahí, el mismo documento, ponerlo ahí. Un poco también refrescar esas cosas. Se ve el documento. Sí, ahora sí. Pero déjame hablar un poquito. Así que aquí en este caso lo que se pedía era demostrar que si un subconjunto RM con la métrica euclidiana, probar que se cumple que la dimensión de Hausdorff es mayor o igual que cero, es menor o igual que la dimensión de Minkowski o fractal, y a su vez es menor o igual que M. Ahí. Bueno, la dimensión de Hawthorne está dada, como observan, en el supremo de los S, tal que la medida S dimensional del conjunto, o sea, mayor que cero, que es lo mismo que el supremo de esos S, tal que esa medida es dimensional eh, idénticamente es infinita. Y, y bueno, también se puede dar con el ínfimo de los t, tal que esa medida sea, sea cero, donde la medida S dimensional es un límite cuando el delta es cero del ínfimo de todas las sumatorias de los diámetros de elevados a la S de una cubierta
del conjunto, tal que el diámetro de cada uno sea menor que el delta de cada elemento de la cubierta. Bueno, esto es claro que por la propia definición, la dimensión entonces de Hauser, al ser el supremo, el ínfimo de un S de eso, de la medida dimensional, entonces va a ser mayor o igual que cero. También recordar la medida entonces fractal, la medida de Minkowski, en algunas veces llamada medida de Minkowski, algunas referencias, que bueno, se obtiene como el límite superior cuando x no tiende a cero del logaritmo del número mínimo de bolas de radio Excion necesarias para cubrir el conjunto A sobre el logaritmo de 1 sobre Excion, que es lo mismo que menos el logaritmo de Excion. Claramente, si ese límite, si esa cantidad existe, entonces se dice que esa dimensión, que es la dimensión fractal del conjunto A. La mayoría de las veces siempre se trabaja con conjuntos compactos, de tal manera que el mínimo que ese número mínimo de bolas de radio Excion siempre eh, eh, se tome para cualquier Excion. Es finito, siempre existe. Bueno. Pero tampoco eso no influye para que cualquier conjunto también se le atribuya de que si existe ese límite, entonces es su dimensión fractal por la definición. Entonces, si nosotros tomamos el cubrimiento por bolas de radio Excion y centro en determinados puntos de RM, y es un cubrimiento con una cantidad de bolas igual al mínimo, el mínimo n en A de Excion. Entonces, eh, claramente el ínfimo de las sumatorias que se obtiene en la definición de medida ese dimensional va a estar por debajo que, que los diámetros de cada bola a la S, como es una cantidad n en A de Excion, entonces se va a tener efectivamente la desigualdad que ven, que observan. Y ya cuando se tiende entonces el Excion a cero, entonces también vamos a obtener que entonces la medida ese dimensional va a ser menor o igual que en este caso el límite superior de cuando Excion tiende a cero de n por Excion a la S. También se puede obtener menor o igual que el límite inferior cuando Excion tiende a cero de también el n por el Excion a la S, ¿no? Pero por una cuestión de seguir con la definición
que anteriormente doy de dimensión fractal como límite superior, entonces convenientemente escogeremos límite superior aquí en esta parte de la desigualdad. Por lo tanto, es claro que como la dimensión de Howland es el ínfimo de los S, tal que la medida ese dimensional del conjunto sea cero, entonces esa dimensión de Howland va a estar también acotada superiormente por el ínfimo de los S, tal que este límite superior de n por epsilon a la S sea igual a 0. Denotando a Lee Gaster como el ínfimo de los S, tal que el límite superior cuando epsilon tiende a 0 de n por epsilon a la S igual 0, entonces se entiende claramente de que el límite superior cuando epsilon tiende a 0 del n por epsilon elevado a la I Gaster, a este ínfimo, va a ser C, un número en este caso real, positivo, o va a ser infinito. Y bueno, aquí se separan casos. En caso de que de la primera variante, de que el límite superior cuando epsilon tiende a 0 de n epsilon al ínfimo sea un c diferente de 0, entonces por dividiendo entre c obtenemos lo que ven. Claramente aquí aparece, podemos aplicar de que si se cumple esto, entonces el logaritmo el límite superior del logaritmo de esta función con respecto a epsilon va a ser 0, va a tender a 0 cuando epsilon tiende a 0. E inmediatamente obtenemos, cuando despejamos al ínfimo, al I Gaster, el límite de la propia definición de dimensión fractal. Ajá. De hecho, cuando C es tipo de 0. Sí. Sí, uno puede dividir entre C. Obtenemos 1. Claramente entonces el logaritmo de esa expresión cuando epsilon tiende a 0, entonces va a tender a... Sí, sí. Entonces, por otra parte, y de ahí saca que el de H es menor o igual que el de A, ¿no? En ese caso. Ok, y asterisco es el ínfimo ese, ¿no? sí, Y de H es menor o igual que el ínfimo, bueno, entonces es menor o igual que, o sea,
el DH es menos igual que el DA. Sí. Sí, yo vi directamente lo que en lo que viene, lo que yo voy a demostrar es que ese ínfimo Sí. de los S cuando el límite superior, cuando x no tiende a cero, de n por x no a la s igual cero, coincide con el límite cuando x no tiende a cero del supremo del logaritmo de n sobre el logaritmo de 1 sobre e, que es la dimensión fractal del conjunto. O sea que este ínfimo también es una definición de, también coincide con la dimensión Dimensión fractal. fractal. Entonces es claro de que el ínfimo de esos S cuando ese límite superior es cero, también va a ser el ínfimo de esos S cuando el límite, cuando ese límite es finito. Y va a ser también igual al supremo de los S cuando ese límite es infinito o es mayor que cero, ¿no? Eso se puede demostrar fácilmente también ahí por la misma cuota de la medida C-dimensional y por las propiedades que conocemos. Ahora, si ese límite, si C es cero, entonces el límite superior cuando x no tiende a cero de n por epsilon elevado a la n sobre n más 1 y after va a ser diferente de cero. Sí. Sí, Porque porque como cuesta cero, entonces entraría en contradicción con el límite. habría uno más pequeño que ya. Ujú. Ajá. Entonces, para todo n que pertenece a los números naturales, entonces se va a tener que eso es diferente de cero. Ahora, si es diferente de cero, entonces vamos se va a tener entonces eh, que tiene que ser obligatoriamente infinito, ¿no? Que sí. ¿No? Por eso que tú decías de la equivalencia. Porque no se ve muy claro, ¿no? De momento. Sí, es la equivalencia con el supremo de los S al que el límite superior de, de esto sea mayor que cero. Sí, o con el de arriba, ¿no? Entonces entraría en contradicción Sí, con el de arriba porque tengo un asterisco que tiene, si fuera finito, no sería el ínfimo de los S tales que ese límite da menos que infinito. sí. Tiene que ser. Tiene que ser entonces infinito para todos los números n naturales. Uh-huh. ¿No? Y bueno, y entonces jugando un poco
con ese límite, es fácil ver de que ese límite superior cuando x no tiende a 0 de 1 más esto sobre esto es 1. Sí. Y que entonces ahí vuelvo a aplicar aplicar el logaritmo y voy a obtener el logaritmo de esto menos logaritmo de esto menos n más 1 sobre n de i after del logaritmo de epsilon. Y claramente cuando epsilon tiende a 0 y n tiende al infinito, este logaritmo de 1 más n por esto sobre el logaritmo de epsilon tiende a 0, ¿no? Porque entonces cuando n tiende al infinito, este límite me da 0, por lo tanto 0 entre infinito, eso va a tender a 0. Y ya luego cuando hacemos n tender al infinito, ya vamos a obtener nuevamente la relación de I after como un límite superior entre los logaritmos de dimensión fractal de A. Y por último, si ese límite es infinito, entonces el límite superior de epsilon cuando tiende a 0 es una sucesión que tiende a ese ínfimo, pero que está por encima de ese ínfimo, va a ser menor que infinito por la propia definición de supremo. Y entonces, para todo eso se va a cumplir para todo n, y además ese límite tiene que ser idénticamente igual a 0 para todos los n que pertenecen a los números naturales. Por las mismas relaciones anteriores de acá, ¿no? La equivalencia es. Entonces, como entonces ya se coge esta última, entonces obligatoriamente tiene que ser idénticamente igual a 0. No puede ser finito, tiene que ser 0. Entonces ya iría otro elemento que es mayor que el supremo. Y bueno, ya también maniobrando con ese límite, vamos a obtener que cuando x no tiende a 0 del logaritmo de esta expresión, esto es 0. Y claramente el límite superior cuando x no tiende a 0 y n tiende al infinito del logaritmo de esto es 0, porque cuando n tiende al infinito, entonces el logaritmo de esto es 0. Es que diga infinito, esto se hace 0 y el logaritmo de 1 no 0. Y bueno, ya se ven todos los casos y por lo tanto... Perdón, digo, aquí en eso que está en este corchete ahí eso es un producto, ¿no?
Entonces apreciamos que si el límite, cuando es infinito, este límite me va a dar 0 y por lo tanto ya me quedaría entonces el límite superior del logaritmo de n epsilon a esta cosa, más esta que el límite que te da 0, igual 0. Se despeja también el i after. Cuando se extiende a n al infinito, entonces obtenemos también que el i after es igual al límite superior del logaritmo de n sobre menos logaritmo de x. Y ya como se vio todos los casos, entonces efectivamente el i after habíamos obtenido como el ínfimo de los s, tal que el límite superior de cuando epsilon tiende a 0 del mínimo de bolas necesario para cubrir el conjunto A de radio epsilon por el epsilon elevado a la s igual 0. Ese ínfimo coincide con el límite superior cuando epsilon tiende a 0 del logaritmo de la cantidad de bolas entre menos el logaritmo de epsilon, que es la dimensión fractal. Y ya obtenemos que la dimensión fractal es mayor que la dimensión de Hubble, mayor o igual. Por otro lado, nos quedaría probar que esta dimensión fractal es menor o igual que m, la dimensión del espacio Rm. Y bueno, esto es fácil ver de que si A es un subconjunto de B, entonces la cantidad del mínimo de bolas necesaria para cubrir A de radio epsilon va a ser menor o igual que el mínimo de bolas necesario para cubrir al conjunto B también de radio epsilon, para todo epsilon mayor que 0. Por lo tanto, para cualquier epsilon de 0 a 1 que pertenece a ese intervalo, se va a tener esta desigualdad de del cociente y de la dimensión fractal. Y cuando se pasa al límite superior tendremos que la dimensión fractal de A va a ser menor o igual que la dimensión fractal de B. Como existirá entonces un hipercubo m-dimensional H que contenga el conjunto A, sí. aquí hay un detalle, tendremos 2m aquí, tendremos que su dimensión fractal, por la aplicación del teorema de recuento de caja, es exactamente m, debido a un simple cálculo de que la dimensión de todo hipercubo m-dimensional se puede calcular como el límite cuando n tiende al infinito del logaritmo del número de hipercubos m-dimensionales con longitud de lado 1 sobre 2 a la n que intersecan H luego de cubrir a todo el espacio. Sobre es el logaritmo de 2 a la n y el número de hipercubos m-dimensionales con esa longitud de lado no es más que 2 a la m por n. Sobre este logaritmo ya eso fácilmente es igual a n. Y ya entonces Claro. entonces va a ser menor o igual que n. Aquí una aclaración que se ha abordado el ejercicio acorde a la dimensión
definición propia en muchas referencias de dimensión fractal dada por el límite superior. La misma idea es correcta si se procede para la dimensión de Minkowski inferior, ¿no? Lo mismo que había comentado al principio de ver este ínfimo, no con el límite superior, sino con el límite inferior. Se procede de la misma forma y se obtiene que entonces la dimensión de Hausdorff va a ser menor o igual que la dimensión de Minkowski inferior, menor o igual que la dimensión de Minkowski superior, menor o igual que él. Se concluye la respuesta. Muy bien. O sea, ahora no tengo exactamente en mente el problema, pero creo que hay conjuntos. ¿Cómo era eso? Si la dimensión, hay conjuntos que tienen, o sea, que son conjuntos fractales con respecto a la dimensión de Hausdorff y no lo son con respecto a la dimensión fractal. O sea, precisamente por eso, ¿no? Porque además esa desigualdad puede ser, o sea, hay ejemplos de conjuntos que tienen dimensión de Hausdorff estrictamente menor que su dimensión fractal. Y creo que ejemplos de esos son algunos tipos de conjuntos de Cantor que se pueden construir. No recuerdo exactamente. O algún tipo de conjunto, incluso una recta, que se prueba que la dimensión de fractal es 1. Y sin embargo, su dimensión de Hausdorff no, así que, ¿cómo es? Que esa dimensión fractal es 1 y la dimensión de Hausdorff ¿cómo era eso? O sea, la dimensión de fractal es más sensible, ¿verdad? Es más sensible porque es mayor, ¿no? Es mayor que la dimensión de Hausdorff. Existen conjuntos de dimensión de Hausdorff 1 que, sin embargo, desde el punto de vista de la dimensión fractal, pues son fractales. Desde el punto de vista de la dimensión de Hausdorff, pues no. Más esencialmente eso. Y eso se debe precisamente a este hecho, ¿no? De que la dimensión de Minkowski o de celda o fractal es un poco más ¿cómo explicarme? Muy sensible, ¿no? Muy sensible. A diferencia de la dimensión de Hausdorff, que para ser fractal respecto a Hausdorff, pues hay que ser más fractal, ¿no? Más fractal. Creo que eso es lo que tenía a ver. Solo un momento, a ver. La dimensión. Sí, exacto, ¿no? O sea, existen conjuntos que no son fractales respecto a la dimensión de Hausdorff y sin embargo los respecto a la dimensión de Minkowski. Hay los que trabajan mucho en geometría fractal y eso casi nunca, no les gusta mucho la dimensión esa. O sea, les gusta más la dimensión teórica esta de Hausdorff, porque digamos que para ser fractal respecto a Hausdorff, pues hay que ser bien fractal. Sin embargo, puede ser uno bueno respecto a Hausdorff y tener dimensión de esta magnitud. Bueno, eso fue lo primero. Yo realmente
No le dije que íbamos o tal vez lo dije, ¿no? Que íbamos a presentarlo, pero así un poco que vamos haciéndolo de esa manera, ¿no? Que sea más viable. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. José. Hola, Elías, te veo que te incorporaste. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en todo caso, la otra parte tenía que ver con algún tipo de invariancia, ¿verdad, José? ¿Verdad? Invariancia con respecto a, Sí, a cambios métricos equivalentes, ¿no? sí, No sé si se me escucha, sí. que aquí se va la conexión. Bueno, si tienes preparado, José Luis, ahí lo puedes presentar entonces tú ahora. Sí. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, se ve. Ok. Sí, bueno, el problema dice, sea T de X a Y una transformación que hace equivalente a los espacios métricos X con la distancia D y Y con la distancia H. Demostrar que si A es un compacto de X con dimensión fractal D, entonces T de A es un compacto de Y con la misma dimensión fractal de D. Bueno, decir que esto de las transformación, o sea, los espacios métricos equivalentes se definen como dos espacios de manera que exista una función biyectiva T que convierta un espacio en el otro y de manera que las distancias sean métricas equivalentes, o sea, que si yo tomo cualquiera de las dos distancias yo pueda acotar eso o sea, lo puedo acotar inferiormente por una constante por la otra distancia y superiormente por otra constante por la otra distancia, donde esas constantes estén entre 0 e infinito sin incluir. Entonces aquí la bibliografía que utilicé, debido a estas mismas definiciones de métricas equivalentes y eso, es la del libro Fractals Everywhere de Michael Barnes, sí, que es el que se corresponde más con estas definiciones. Igual que lo de la definición de dimensión fractal. Digo esto porque en este libro vienen algunas definiciones con algunas características que más adelante comentaré. Entonces, bueno, el primer paso de la demostración sería probar que la imagen del compacto sea un compacto. Y aquí en la demostración voy a tener que asumir una condición adicional, que es que T sea una función continua. En general, en estos espacios métricos equivalentes no se asume eso. Sin embargo, después voy a presentar un contraejemplo. Bueno, voy a mencionar porque es muy simple. Un contraejemplito de que si quito la continuidad, eso no ocurre. Aquí la definición que voy a usar para esto de la compacidad va a ser la definición de compacto por cubrimiento, o sea que de todo cubrimiento por abierto se puede extraer un cubrimiento finito. Aquí en este libro, como se define la compacidad, es por sucesiones, o sea que toda sucesión infinita tenga una sucesión convergente. En general, sabemos que esas dos definiciones no tienen ninguna implicación entre ellas en espacios topológicos generales, o sea, ninguna implica la otra. Sin embargo, en este caso estamos en espacios métricos y ahí son dos definiciones equivalentes, como se puede ver, por ejemplo, en el libro Topología General de Seymour Lichos. Entonces, usando esto, vamos a pasar a probar la compacidad. En este caso, al T de A le voy a llamar a 2 y al A le voy a llamar a 1 para simplificar un poco las notaciones. Y bueno, voy a partir de un cubrimiento arbitrario de A2, o sea, una familia de conjuntos abiertos A2I con un I que pertenezca a un conjunto no necesariamente infinito que contenga a A2. Entonces aquí, aplicando propiedades de las preimágenes, se tiene que o sea, la preimagen también va a conservar esta propiedad de contención y entonces se va a tener que la preimagen de
o sea, el conjunto que se forma por la unión de la preimagen de cada uno de esos elementos del cubrimiento va a contener a la preimagen de A2, que como dije es A1. Luego, si uso lo que decía de la continuidad de T, o sea, que la preimagen de cada abierto sea un abierto, entonces esto va a ser un cubrimiento de A1. Y A1, como es compacto, entonces va a tener que tener un subcubrimiento finito. O sea que van a existir AJ1 para los J que pertenezcan a un conjunto de J de cardinal finito. De modo que A1 está contenido en esos AJ1 que está contenido en ese cubrimiento que tenía ahí. Por cierto, aquí estoy usando la definición de continuidad más general, ¿no? Que la preimagen de un abierto sea un abierto. Realmente en el libro ese de Michael Barnsley, cómo lo definen es con la definición epsilon delta, usando distancias, ya se puede utilizar una definición de continuidad usando el lenguaje epsilon delta. Pero que se puede usar esta más general en espacios métricos, son equivalentes. Y bueno, ya después, una vez que tengo ese subcubrimiento AJ1 de A1, entonces lo que hago es aplicar imagen. Y nuevamente usando las propiedades de la imagen, que también va a conservar esas contenciones. Entonces la imagen de A1, que es A2, va a estar contenida en la imagen de los AJ1, que va a estar contenida en, por supuesto, el cubrimiento A2i. Entonces tengo que este conjunto que está acá va a tener una cantidad finita de elementos y va a estar contenido en el cubrimiento y va a contener a A2. Pero todavía, para que sea un subcubrimiento, necesito que los conjuntos sean abiertos. Aquí, bueno, claramente si la función fuera un homomorfismo, entonces T también va a transformar abiertos en abiertos y pues ya voy a tener eso, pero no necesito que sea un homomorfismo, o sea, que la inversa sea continua, no lo voy a necesitar, solamente la continuidad que usé aquí. Ya que en este caso estos AJ1 son tomados como elementos, o sea, al tomarse como un subcubrimiento de esto, entonces eran elementos de las preimágenes de los A2i. Los A2i eran un cubrimiento, o sea, eran abiertos. Y como eran abiertos, pues esto que está acá, o sea, lo que estoy haciendo es aplicarle la imagen a las preimágenes de abierto, entonces eso va a dar abierto. Y ya por eso este va a ser un subcubrimiento finito de A2, y entonces tengo que, como el cubrimiento del que partí era arbitrario, entonces A2 es compacto. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah. Yo estoy entendiendo esa parte de ahí, no la sutileza. Así que el tema es que realmente esos test AJ son realmente elementos de los A sub J, de los A sub D. Preimágenes. Son abiertos. Sí. Pero son preimágenes. Y entonces la imagen de la preimagen se compone y da la identidad. Y quedan los mismos. Sí. Ajá. En cuanto a lo que decía de por qué la función tiene que ser continua, bueno, porque puedo construir contraejemplos de modo que eso no suceda. Por ejemplo, si yo considero el espacio R con la distancia euclidiana, o sea, distancia de x a y, módulo de x menos y, y como espacio de partida, y considero como espacio de llegada el mismo espacio, pues evidentemente ya tengo dos espacios métricos equivalentes, ¿verdad? Al ser la misma distancia, como constante me sirve, o sea, por la izquierda cualquiera menor o igual que 1 y por la derecha cualquiera mayor o igual que 1. Entonces, en esos espacios métricamente equivalentes, yo puedo definir una biyección como, por ejemplo, la función t, que para los números no enteros sea la identidad, y que para cada número entero la imagen sea, o sea, si el número es n menos 1 sea la imagen. ¿Ok? Para z, x menos 1, y para r diferencia z, x. Si yo defino esa función, entonces en esos espacios que son métricamente equivalentes,
Yo tomo, por ejemplo, el intervalo de 0 a 1 cerrado, que va a ser un compacto, porque en los espacios euclidios, como tengo o sea, en los espacios euclidios la compacidad no es más que sea cerrado y acotado. Entonces, ese intervalo de 0 a 1 es un compacto. Y su imagen, por esa función que dije, va a ser -1 y el intervalo de 0 a 1 abierto en 1. Entonces, esa imagen va a ser un conjunto que no es compacto, porque no es cerrado, porque le falta un punto de acumulación en 1. Entonces, Sí, quiere decir que José, sí, pero, sí. pero a ver si yo entiendo bien. La aplicación T es la que hace que esos conjuntos sean equivalentes desde el punto, o sea, que sean desde el punto de vista de la métrica equivalentes. O sea, es que Esa, o sea, lo que esa tiene que ser es aplicación una T, biyección. a ver, pero ¿qué es lo que dice el teorema? No dice que la T es que sean equivalentes métricamente. Es decir, en este Ah, caso tú estás creo cogiendo, que el la, contraejemplo la me función de falla. identidad. Sí, creo que el contraejemplo no está bien. Pues que el TS no es una cosa que hace Ah, equivalente al conjunto. ¿Entiendes? O sí, es que no sea, me había dado cuenta que lo hace. la T también está en Sí, la distancia. Claro. sí, claro. Claro. La T es No, me la que queda hace pendiente. métricamente equivalente. Tendré que ¿Entiendes? buscar otro contraejemplo. No veo cómo se. No, Bueno, yo no estoy seguro de que ese ejemplo lo pueda hacer. Porque yo creo porque que es esas que, o funciones sea, ese teorema lo he visto sin pedir la condición de compacidad. Por ejemplo, en el libro de Michael Barney de continuidad. está demostrado, pero no, o sea, el teorema, pero no dice que TDA sea compacto. Sí, porque es probable que si yo tengo, es probable que si yo tengo una aplicación, fíjate, eso lo estoy hablando sin saber, así sin, pero si yo tengo una aplicación entre dos espacios métricos que hace, que provoca que esos espacios métricos sean métricamente equivalentes, es altamente probable porque por la misma se cumple que esa aplicación sea continua. Sí, sí, debe pasar eso. Por eso es que implícitamente, está tal vez eso ahí, ¿no? De todas formas, Sí, eso lo es mejor sería probar la continuidad. es altamente probable porque es que la distancia entre TX y TY es menor o igual que con la distancia entre X y Y. Tanto cuando X y Y se Ujú. acerca, entonces TX se acerca a TY. ¿Me entiendes? Sí, sí, claro. Y viceversa. Como tengo el revés, entonces como es continua y la inversa es continua. ¿Me entiendes? O sea, son como, es un homomorfismo. Una aplicación así o sea, es tan buena que convierte a dos espacios métricamente equivalentes que lo más probable es que sea buena, continua y bicontinua, ¿no? Una cosa así. Porque es que tengo la desigualdad por los dos lados. ¿Entiendes? Tengo la desigualdad por los dos lados. Entonces, eso me hace que si yo me acerco, si X se acerca a Y, TX se acerca a TY. Y si TX se acerca a TY, X se acerca a Y. ¿No? Y X viene siendo como T a la -1. O sea, como la Sí, imagen ya inversa. O sea, como que. con eso ya se completa. Sí, Sí. entonces, no sé si lo vuelvo a enviar, incluyo eso o ya lo dejo así. Pero no, déjalo así. Lo importante es decirlo para que se vea que. Y ya. Esa es la parte de Sí. la compacidad. Ajá. Sí, tal vez por eso ellos no se dediquen a probar la compacidad porque ya es, de alguna manera, está implícito, ¿no? ¿Entiendes? En la propia definición de dos espacios numéricamente equivalentes. Ok. Ajá. Bueno, la otra parte del ejercicio es la igualdad de las dimensiones. Sí, aquí está la definición de métricas equivalentes,
que se puede hacer la observación de que además se puede tomar A de modo que sea menor que 1 y B mayor que 1, debido a que si son otras constantes, pues no, entre 0 e infinito, pues, que no cumplan eso, pues si se cambia por esas constantes que cumplan eso, no provocan ningún error, siempre se van a poder tomar. Entonces, aquí despejando una de las dos desigualdades, se obtiene esto de que la distancia h de tx a ty va a ser menor o igual que la distancia de xy sobre a. Y eso va a implicar que si yo transformo la bola con centro en x y radio epsilon, en este caso se trabaja con bola cerrada, entonces se va a cumplir que eso va a estar contenido en la bola con centro en tx y radio epsilon sobre a, debido a que aquí los puntos, o sea, si tengo un punto y que pertenezca a esta bola, él va a estar a una distancia de x menor o igual que epsilon. Por tanto, cuando yo transformo usando esta desigualdad de arriba, y hallo la distancia entre t de x y t de y, eso tiene que ser menor o igual que la distancia de x y y sobre a, pero que esa distancia va a ser menor o igual que epsilon. Entonces eso va a ser menor o igual que epsilon sobre a, por tanto, esa bola va a estar, su imagen va a estar contenida en esta bola con centro en tx y radio epsilon sobre a. Entonces la definición de dimensión fractal que vamos a utilizar va a ser esta que aparece también en el libro de Michael Barnes, aunque aparece en el otro libro, el de Matila, aparece una muy análoga, que después voy a comentar cuál es la diferencia, que es las dimensiones superiores e inferiores de Minkowski. Y bueno, entonces les asumo que la dimensión fractal de A es D. Y entonces eso va, o sea, donde este va a ser el número de bolas de radio epsilon que necesito para cubrir A. Y si denoto los centros por xn, y entonces las bolas estas con centro en los x sub n radio epsilon, los n van a estar en un conjunto I que va a ir de 1 hasta ese número. Y luego, entonces voy a tener que T de A va a estar contenida en la unión de las imágenes de esas bolas, por ser, bueno, es claro, ¿no? Porque si A está contenida en la unión de esas bolas, T de A está contenida en la unión de las imágenes de las bolas. Y por lo que probé anteriormente, la que le puse 1, esa que estaba en la diapositiva atrás, entonces eso va a estar contenido en las bolas con centro en x de n y radio epsilon sobre A. Y eso va a implicar que el número de bolas que necesito para cubrir TDA con radio epsilon sobre A sea menor o igual que el número de bolas que necesito para cubrir A con radio epsilon. Eso es debido a que tengo o sea, estas bolas que son una cantidad de este número, n de A sobre epsilon, Sí, cubren sí, TDA creo, y por ende, claro, y tienen radio epsilon sobre A. Entonces, por ende, el número mínimo, pues como es el mínimo, es menor o igual que eso, ¿verdad? claro. Entonces, como epsilon lo voy a hacer tender a 0, porque en la definición es límite cuando epsilon tiende a 0, puedo asumir que es menor que 1, lo voy a tomar suficientemente pequeño, de manera que sea menor que 1. Y entonces, primeramente por la monotonía de la función logarítmica, si un número es menor que otro, su logaritmo es menor que otro, por tanto puedo aplicar logaritmo y voy a poder dividir. También por 1 sobre epsilon, así que se me altera la desigualdad por el hecho de que epsilon es menor, al ser menor que 1, entonces el logaritmo va a ser positivo. Entonces me va de 1 sobre epsilon.
no se me va a alterar la desigualdad. Y luego, entonces, aquí lo siguiente lo voy a hacer usando el límite superior, ya que en este caso, pues para el conjunto TDA no tengo, o sea, en general no tengo por qué asumir que aquí la dimensión fractal existe, es que ese límite va a existir. Y entonces lo que hago es usar los límites superiores. Que el límite superior, recuerden que se define, y también voy a usar el límite inferior, se definen respectivamente como el supremo y el ínfimo de los límites convergentes que existen. Aquí era lo que iba a comentar de la dimensión inferior y superior de Minkowski, que en este caso se definen para un conjunto para el cual no necesariamente existe esto, también como los límites superiores e inferiores. Y la expresión que se les da en el libro de Matila es ligeramente diferente, la vimos en la exposición de Daniel, ¿no? Como el ínfimo de las S, de modo que el límite superior de este número, el logaritmo del número de A, epsilon, por epsilon a la S sea igual a 0. Esa es la superior y análogamente la inferior, entonces. Pero que esa expresión en el mismo libro de Matila dice que es equivalente a esto, no lo prueba, pero lo deja como un ejercicio. Y por tanto esa es la relación, la de la dimensión fractal que quería comentarle con esta dimensión de Minkowski. Aquí por eso se usa límite inferior y superior, porque no se puede hacer como se hacía, se partía de un límite para el caso cuando se hablaba de la dimensión del conjunto A, el de partida. Entonces aquí usando la acotación esta que tengo, pues ya puedo llegar a que la dimensión fractal del conjunto, o sea, el límite superior de este cociente, lo que vendría siendo la dimensión superior de Minkowski, pero bueno, no es objetivo en este caso, va a estar acotado superiormente por D. Entonces, al tener... la última desigualdad, José, la última desigualdad, ¿cómo es? usando esto, Ah, ya. Claro, claro, a ver, sube tu vida, ¿no? Porque es que puedes dividir por, ¿no? Puedes poner, en vez de 1 sobre A, puedes poner de A, de A sobre epsilon, ¿no? Pero el logaritmo de A, como A es ¿cómo es que aquí se tiene eso que está ahí? Esa de aquí dice si epsilon menos. A ver. Es menor que 1, Sí. ya directamente ya sale. O sea, porque hay sí. la cantidad de bolas. Claro, porque la cantidad de radio menor, ¿verdad? Porque A, ¿qué es lo que es? A es un número mayor que 1 o menor que 1. Claro, A es menor que 1, ¿no? A es menor que 1. Por eso E sobre A es mayor que epsilon. Y por supuesto, para cubrir con mayor radio, siempre es menor o igual que con menos radio. Ya entiendo, sí, está bien. Está bien, sí, ya. Okay. Ya después seguir. Ajá. Entonces, para la otra parte de la desigualdad, porque lo que vamos a hacer es como ya deben imaginarse, aplicar el teorema del sándwich. Entonces, aquí lo que haremos pues es lo mismo en el otro sentido.
y va a salir completamente análogo. Ahora uso la otra parte de la desigualdad, pero ahora la aplico en Y, no en X, como en aquel caso, por el hecho de que eso es una relación de equivalencia. Como decía al principio, se puede tomar cualquiera de las dos instancias. Y las constantes van a ser la misma, además, en los dos conjuntos. Entonces, se tendrá en este caso, pues igual, razonando análogamente, que las preimágenes, la preimagen de una bola con centro en X y radio epsilon, va a estar contenida en la preimagen o sea, en la bola con centro en la preimagen de X y radio B por epsilon. Aquí pues igual es el mismo razonamiento que usaba de acotar usando o sea, si tengo un punto Y de aquí, la distancia con X usando, que va a ser esto, la puedo acotar por acá. Y bueno, con eso pues voy a llegar igual de la misma forma a que el número de bolas para cubrir A con radio B de epsilon va a ser menor o igual que el número de radio epsilon que cubren a T de A. Entonces, pues ahí, José, disculpa una pregunta, ¿ahí es T en X, T en Y o XY? O ¿dónde? ¿En sea, cuál? la distancia, sí, en donde tiene la flecha ahí, o sea, ahí es T en X. Porque como es normalmente es que la distancia. Estoy en, sí que dice, para todo X y Y que pertenezca a Y. O sea, si estoy en Y, no, aquí debe ser X Son y Y, T, ajá, son T. porque T va de X a Y, necesariamente hay un error, X y Y. Sí, porque casi siempre en un lado está la imagen y en otro la preimagen o viceversa, ¿no? Sí, Aquí tienes sí. los inversos y acá de Como este estoy lado en debes tener, sí, como estoy en Y, la que está es la prima. así, espérate, T va de X a Y, De X a Y. de X a Y. Por tanto, la distancia entre T a la menos 1 en X y T a la menos 1 en Y, que esos son tipos que están ¿dónde? En Y. Son menores o iguales que una constante por, yo creo que es X y, ¿no? A ver, las preimágenes de T a la X y menos Y 1 está en Y. que están en Y, entonces las preimágenes están en Están, X. Las preimágenes están en X, porque X y Y están en Y. Y por acá tengo otra ajá. distancia en X. O sea, a ver. A ver, cuando. Debe ser que se usa doble o algo así, ¿no? Aquí no va a convenir entonces hacer ese cambio. Va a convenir igual, más bien. Así. No. Hay que ver bien ahí. Veo otra vez a la lámina. Siempre aquí está claro. Aquí siempre en X y. Sí, Si tú ahí tiene que tomas haber un ahí, error. Sí. si tomas X y en Y, entonces las inversas están en X. Por tanto, aquí es X y Y. Debe ser Es preimagen a P, los dos lados. Preimagen a los dos debe lados. ser X y Y. Debe ser X, ahí debe ser X y Y. No ten X, ten Y. Claro, lo que pasa es que la distancia de X a Y también es menor que la distancia de TX a TY. Sí, pero ahí debe ser las preimágenes en los dos lados para lo que hago después. Es la que me conviene. Porque ya con eso sí tengo esto, igual que análogo a lo que probé acá.
Aquí tenía distancias en los dos lados. Obtuve, Sí, llegué a esto. Y acá conté y acá conté a la menos uno. Se me perdió. Acá. Bueno, después de llegar a eso y a tener la misma relación, pues hago el mismo razonamiento, el epsilon menor que 1, porque puede ser tan pequeño como se quiera. Tengo esta acotación. Aquí va a pasar lo mismo, porque en este caso el b va a ser mayor que 1 y ahora va a estar multiplicando, así que eso es lo mismo que allá cuando dividía por el número menor que 1, ahora multiplico por uno mayor que 1, pasa lo mismo. Y la última acotación es igual, análoga a esto. Sale por eso, porque es esto mismo. sí. Y entonces probé ahora que D era menor o igual que el límite inferior. Entonces, en resumen, probé que D es mayor o igual que el límite superior de esta expresión y es menor o igual que el límite inferior de esta expresión. Y por ende, entonces el límite va a existir y se va a cumplir que la dimensión fractal de T de A es igual a D. Igual a Por TDA. la Ajá. definición. Sí, Es la definición de ya. dimensión fractal de T de A, lo que está escrito aquí. Ya. No, está bien, está bien, está bien. Eso está interesantísimo. Eso de la. Tal vez revisar, José, algunos detallitos que Sí, pueden quedar por hay ahí, detalles ahí las diapositivas pero me parece, se pueden arreglar. parece muy bien. Me parece bien. Es muy interesante eso de que esa dimensión sea un invariante por, por ese tipo de transformaciones métricamente equivalentes. Significa Sí, que igual que lo que hablábamos de que sea un homomorfismo, como que la continuidad se puede garantizar sin exigirla, ¿no? sí, 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 por la misma desigualdad se garantizan tanto ella como su inversa son Continuos. continuos. Igual, en caso métrico, entonces, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, nada. Elías, ¿tenías algo previsto para hablar conmigo después? Sí, 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 unas cositas que explicar pues yo creo que de la última presentación que hice, que no sé si Ya. le habrán quedado algunas dudas, y si no, pues yo sí le quería explicar algunas cuantas. Muy bien, entonces nos quedamos en esta misma aula. Agradezco a Daniel, ya puedes grabar.